introducción al libro hablamos de varios temas que vamos a ver en el libro de Mateo. Sé que fue mucha información y por eso a algunos les dije que la información que di vamos a seguir viéndola a través del Evangelio ya de una manera más detallada. Y el día de hoy vamos a ver aún algunos aspectos de lo que vimos la semana pasada, en específicamente el objetivo que tiene Mateo, que es, él escribe este Evangelio para mostrarnos que Jesús es el Rey Mesías que iba a venir, el Rey que Israel tanto estaba esperando. Y entonces para entrar al tema de hoy, voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. Mateo 1, capítulo 1, versos 1 al 17. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera y la palabra del Señor dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esta es la palabra del Señor, hermanos, pueden tomar su lugar. Ahora, sé que son muchos nombres. Son nombres que tú y yo, por la mayor parte, si somos honestos, no conocemos. Y lo difícil con una genealogía es que normalmente, si somos honestos, cuando tú y yo vemos una lista así en la Biblia, por ejemplo, aquellos que han intentado leer la Biblia en un año, cuando llegas a porciones así en el libro de Génesis hay varias genealogías, en el libro de Levítico hay varias genealogías, Números también hay varias genealogías y normalmente cuando tú ves nombres así, lo que usualmente pasa es tú haces lo que decimos en inglés skip, o sea, lo brincas. Lo saltas, tú dices nombres o lo lees recorrido y luego llegas, ok, ahora vamos a lo bueno. Y lo bueno para muchos de nosotros inicia en el verso 18. El problema es que Dios nos da esta genealogía con un objetivo. Y Mateo también lo está escribiendo con un objetivo. Y aunque tú y yo brinquemos estas genealogías, hay personas en el mundo, eruditos, filósofos, estudiosos, que no las brincan. Ellos las leen detalladamente y las escudriñan. En sí, uno de los fundadores de Estados Unidos, hay varios, pero uno de ellos, Thomas Paine, más conocido por su folleto The Common Sense o El Sentido Común en español, él estudió estas genealogías, no solo la de Mateo, pero la de Lucas, y Thomas Paine era un deísta en sí. Los fundadores de los Estados Unidos no eran cristianos, eran deístas. Creían en Dios, pero un Dios muy distinto al de la Biblia en sí. Un Dios muy impersonal y no creían en el Dios de la Biblia. Thomas Paine
era uno de ellos. Era deísta, cree en un ser, pero no cree en el Dios de la Biblia. Y en su escrito The Age of Reason, o la edad del razonamiento, dice esto acerca de las genealogías de Mateo y de Lucas. Lo voy a leer. Cito: el primer capítulo de Mateo comienza dando una genealogía de Jesucristo. Y en el tercer capítulo de Lucas también se da una genealogía de Jesucristo. Si estos dos concordaran, no probaría que la genealogía es verdadera, porque sin embargo podría ser una invención. Ahora, quiero que noten que Thomas Paine nos está dando sus colores. Él está diciendo, aún si los nombres de las dos genealogías fueran iguales, todo fuera similar, aún así no comprobaría que es verdadero. De antemano él está diciendo, de todos modos no voy a creer en las genealogías, aun si fueran las dos iguales. Pero dice lo siguiente, sigo leyendo: pero como se contradicen en cada detalle, prueba absolutamente la falsedad. Si Mateo dice la verdad, Lucas dice falsedad. Y si Lucas dice la verdad, Mateo dice falsedad. Y como no hay autoridad para creer a uno más que al otro, no hay autoridad para creer a ninguno. Y si no se les puede creer ni siquiera en lo primero que dicen, no tienen derecho a que se les crea en nada de lo que digan después. Y en parte está correcto. Lo que Thomas Paine está argumentando es, si no podemos confiar en la introducción al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿cómo vamos a poder confiar en el resto de lo que nos narra Mateo y de lo que nos narra Lucas? Ahora, de nuevo, tú y yo normalmente a ver lista de nombres brincamos, pero si nos enfocamos en los nombres de la lista de Mateo, hay una distinción entre la lista de Mateo con la lista que nos da Lucas. Y la pregunta es, ¿por qué? Antes de entrar a ver ciertas frases claves acerca de Jesús en la genealogía, es importante que tú y yo entendamos que las genealogías eran algo que los judíos preservaban. Por ejemplo, en nuestro tiempo hay páginas de web, del sitio web como Ancestry.com o MyHeritage.com, y estas páginas son populares y existen el día de hoy porque tú y yo no nos importa nuestras genealogías. La mayor parte del mundo del oeste, del West, no está ligado a su familia. Por ejemplo, si yo te hiciera un examen, nómbrame la lista de tus familiares. Algunos después de los abuelos ya no saben. No conocen a sus tatarabuelos ni a los que fueron los abuelos. ¿Sí me entienden? Sus antepasados. Bueno, en el mundo de Jesús esto no es el caso. No había necesidad de Ancestry.com o MyHeritage.com, que una página de web te diera tu información de dónde vienes, de dónde son tus padres, porque ellos marcaban muy fuerte las genealogías. Es decir, las preservaban. Y parte de ellos porque la genealogía, dependiendo de tu familia y de dónde vienes, tiene mucho que decir, no simplemente de tus ancestros, pero de quién eres tú. La identidad estaba ligada a la genealogía. Por lo tanto, podemos confiar que la lista que tenemos en ambos evangelios es la lista preservada. Jesús tenía un linaje y una genealogía preservada. Pero tenemos que pensar en la objeción que nos hace Thomas Paine, porque sí es una objeción válida. ¿Por qué las diferencias? Entonces voy a pasar varios tiempo, pueden ir ya de antemano a Lucas capítulo 3 y vamos a ir brincando de la una a la otra para ir viendo algunas cosas. Y lo que quiero que vean con esto es que hay 4 diferencias en las genealogías de Mateo y Lucas que son claves. Hay más, pero estas son las más claves. En Lucas capítulo 3 vemos que Lucas nos da una genealogía también. En sí, la genealogía de Lucas inicia en el verso 23 para darles un enfoque allí. Y rápidamente, si vemos simplemente de vista del verso 23 al verso 38 y comparamos esta genealogía
con los versos de Mateo que son del 1 al 17, vamos a notar rápidamente que en Lucas hay más nombres. Esa es la primera diferencia. Lucas nos da más nombres que Mateo. La pregunta es ¿por qué? Y esta objeción es muy fácil de reconciliar. En primer lugar, la genealogía de Mateo inicia ¿con quién? Con Abraham, en el verso 2. Sabemos que va a mencionar a Jesús. El verso 1 es como una introducción y ahorita lo voy a explicar también. Pero la genealogía, la lista inicia en el verso 2 y inicia con Abraham. Pero pueden notar que en el verso 38 de Lucas, se los voy a leer, capítulo 3, 38, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de ¿quién? De Adán. Es decir, parte de la razón por la cual Lucas tiene más nombres es porque Mateo inicia ¿con quién? Con Abraham, su lista. Lucas nos va a regresar ¿hasta quién? Hasta Adán, que son más nombres, es un tiempo más. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto Lucas? No la voy a contestar el día de hoy porque no estamos en el Evangelio de Lucas. En un futuro estaremos ahí y podré explicar por qué Lucas tiene la intención de regresarnos a Adán y por qué Mateo pone su enfoque en Abraham y en David. Esa es la primera objeción, es fácil de contestar. Hay más nombres en parte porque Lucas nos está regresando a Adán. Pero luego entramos a, como diríamos, a lo mero mero. Porque hay nombres dentro de ambas listas donde el orden cambia un poco. Ve Mateo capítulo 1, verso 6. En sí, para que entendamos un poco, la lista de Mateo va descendiendo. Va de Abraham a Jesús. La lista de Lucas va ascendiendo. Va de Jesús hasta Adán. Inicia con Jesús, termina con Adán. Y por eso va a ser un poco difícil de entender el orden, pero voy a tratar de aclararlo. Pero nota lo que dice Mateo 6, capítulo 1, verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, de David a Salomón, de David a Salomón, ese es el orden. Ahora veamos Lucas, capítulo 3, versos 31 y el principio del verso 32. Ahora notan, Lucas nos da más nombres, pero noten lo que quiero que veamos aquí. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de ¿quién? De David. De nuevo, va ascendiendo. Inicia con Jesús y va hacia abajo. El orden, si usamos el orden de Mateo, Mateo nos dice que va de David a Salomón, pero Lucas nos dice va de David ¿a quién? A Natán. Y aquí hay una diferencia. Esto es lo que Thomas Paine se refiere. Hay diferencia aquí. ¿Cómo vamos a creer en esto? Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay esta diferencia? Y la respuesta es, porque ambos, Mateo y Lucas, están siendo teológicos con su genealogía. No es simplemente darnos una lista por darnos una lista. Ahorita vamos a ver por qué Mateo nos va de 14 generaciones a 14 generaciones a 14 generaciones y Lucas no. O sea, hay una razón por eso. El énfasis de 14 tiene un simbolismo muy clave en lo que Mateo está haciendo. Pero más allá de ello, tú y yo tenemos que entender que en el tiempo de Israel hay dos maneras de hacer una genealogía. Está la manera legal y de reinado, es decir, tú puedes trazar una genealogía de los reyes por el rey que le aconteció, de rey a rey a rey a rey. O puedes trazar la genealogía de un rey por simplemente su biología, o sea, el padre que fue el heredero o el que tuvo hijos y simplemente seguir el orden de sangre de quién fue tu padre y quién fue tu madre. Y es obvio, ya lo vimos la semana pasada al introducir este libro, Mateo nos quiere mostrar que Jesús es ¿qué? Rey. Y entonces Mateo está diciendo, él es heredero o hijo de Salomón en el sentido, o sea, el orden va por Salomón, porque ¿quién fue el rey después de David? Salomón. Lo que Lucas está tratando de decir es que biológicamente el padre o la herencia biológica no viene a través
de Salomón, sino que viene a través de Natán. Esta es la distinción. Mateo nos está dando una genealogía donde viene el reinado de Jesús. Es como podemos reconciliar estas dos diferencias, pero hay más diferencias que hay que ver. Mateo capítulo 1, verso 12. Tercera distinción. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Vemos Jeconías, Salatiel, Zorobabel. Ahora de nuevo, vamos a Lucas capítulo 3 y esto se encuentra en el verso 27. De nuevo, va ascendiendo, esto es un poco difícil de ver, pero nota lo que dice el verso 27 de Lucas. Hijo de Joana, hijo de Resea, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de ¿quién? De Neri. Entonces, de nuevo, Mateo nos está diciendo que la genealogía de Jesús va de Jeconías a Salatiel a Zorobabel, pero Lucas nos da un orden diferente. Él dice que Salatiel es hijo de Neri, es decir, Neri es su padre, luego Salatiel, luego Zorobabel. Y de nuevo, Thomas Paine aquí dice, otra diferencia. ¿Cómo lidiamos con esto? Porque aquí ya no tiene que ver con el reinado. Aquí es algo muy distinto en sí. Ya para este tiempo ya ni hay rey en Israel porque estamos hablando de la deportación de Babilonia, donde el rey de Israel terrenal era ¿quién? Nabucodonosor. Entonces, aquí hay una distinción muy diferente donde no podemos decir simplemente, bueno, la respuesta es la misma como la de Salomón con Natán. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, en parte, Lucas reconcilia una gran verdad que tú y yo tenemos que entender. Ve conmigo a Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Y vamos a leer del verso 28 al 30. Ahora es importante reconocer que todo el capítulo 22 de Jeremías es una historia de varios reyes que Dios ha traído su juicio sobre ellos. Jeremías capítulo 22, verso 28. Nota lo que dice acerca de Jeconías. Aquí Jeremías le llama Conías, pero leyendo del verso 28. Nota lo que dice. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahora noten lo que Jeremías está profetizando acerca de Jeconías. Él dice que nadie de la heredad de Jeconías iba a tomar el trono. Sin embargo, en el linaje de Cristo tenemos a Jeconías, Salatiel y Zorobabel. La pregunta es, ¿cómo es que esto puede suceder? Y de nuevo, en partes porque viene de este linaje de reinado, pero Lucas nos va a resolver el dilema de por qué estos dos nombres. Pero antes de ello, quiero que vayas conmigo a Ageo, capítulo 2, verso 23, para que entendamos lo que está sucediendo antes de llegar a Lucas y a Mateo. Ageo, los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, verso 23. Está el libro de Ageo después de Sofonías. Ageo capítulo 2, verso 23. Dice la palabra, nota, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ok, tenemos que ver algo aquí. Porque por un lado en Jeremías, Dios le profetiza a Jeconías
que nadie de su descendencia iba a sentarse en el trono. Pero vemos que en ambas genealogías vamos de Jeconías a Selatiel. ¿A quién? A Zorobabel. Y Dios dice en Hageo que a Zorobabel le pondrá su anillo. Eso, el anillo de reinado. O sea, Zorobabel va a formar parte del linaje davídico, va a formar parte de este reinado, que de la casa de Zorobabel iba a poner su anillo porque Dios lo escogió. Y entonces la pregunta es, ¿acaso se contradice Dios al maldecir la descendencia de Jeconías, pero luego a uno de sus descendientes le da su anillo, le da otra vez el reinado, la promesa de un reinado, de un linaje? Y la respuesta está en que Dios no se confunde y no se contradice. Y Lucas nos resuelve el dilema. ¿Cuál es el dilema? Bueno, el padre de Salatiel es ¿quién? Es Nerí, como nos dice Lucas. Ahora, la Biblia no nos cuenta qué sucedió con Nerí. No sabemos si él falleció, no sabemos si Jeconías hace algo similar como David, donde él simplemente toma a la esposa de Nerí y la trae para sí. No sabemos. Lo único que sabemos es que el padre de Nerí, el padre de Salatiel fue Nerí. Como nos dice Lucas, el padre biológico es Nerí. Pero para el tiempo de la vida de Salatiel, no sabemos de nuevo cómo sucede. La madre de Salatiel entra a ser parte de la esposa de Jeconías. ¿Sí me entienden? En otras palabras, no sabemos si Nerí murió o si simplemente Jeconías como rey usurpó su autoridad y tomó la mujer de Nerí como esposa. Pero el punto es que Salatiel no entra al reinado por biología. Él entra porque en un momento en la historia de Israel, Jeconías tomó a la madre de Salatiel como su mujer. Y por lo tanto, todas las promesas de herencia de rey cayeron sobre ¿quién? Sobre Salatiel. Y en una generación futura, ¿sobre quién? Zorobabel. Y por eso podemos ver que Hageo le dice, Dios va a establecer el reino o el reinado sigue con Zorobabel, pero eso no contradice la profecía de Jeconías. En sangre Jeconías nunca tuvo heredero al trono. El heredero saltó de su linaje al linaje de Nerí, y entonces por lo tanto Salatiel fue parte del reinado no por biología, sino por lo que nosotros llamaríamos adopción. Por ser parte de la familia, él terminó heredando el trono. Y de nuevo, aunque podemos decir, hay una contradicción, Mateo nos da el rey que estableció que Salatiel fuera parte del reinado. Lucas nos da el padre biológico de Salatiel, que fue ¿quién? Fue Nerí. Y por eso vemos cómo las profecías a Jeconías en Jeremías se reconcilian con las profecías de Hageo. Entonces, de nuevo, aunque Thomas Paine dice aquí hay contradicción, Mateo está haciendo algo distinto de lo que está haciendo Lucas, pero ambas genealogías se reconcilian. Y por último, el cuarto aspecto diferente tiene que ver con quién fue el abuelo de Jesús. Y de nuevo, ve conmigo aquí a Mateo capítulo 1 y vamos a ver el verso 15 y el 16. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esa es una lista de nombres. Vamos de Matán a Jacob, José a Jesús. Lucas, ve conmigo a Lucas, nos da un orden distinto. Ve conmigo Lucas capítulo 3, verso 23 y 24. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí está el orden, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, y luego sigue la lista. Pero lo que quiero que vean aquí es que dice José, hijo de Elí, hijo de Matat. De nuevo, déjenme darles el orden
como lo pone Mateo. Está Matán, y luego el nombre que Mateo nos da es Jacob, y luego José, y luego Jesús. Lucas nos da Matat, no Matán, sino Matat, Elí, José y Jesús. Y la pregunta es, en una tenemos como abuelo a Jacob, en otra tenemos como abuelo a Elí, y entonces, ¿quién es el abuelo de Jesús? Ahora, Matán y Matat es la misma persona. Hay varias posturas aquí, pero para no darles todas, simplemente le voy a dar la que yo creo que más podemos verificar o la que más sentido tiene. Matán y Matat es la misma persona y es un error de escriba. El que copió la genealogía, en vez de poner N, le puso T, y es de nuevo lo más probable que podemos ver ahí por cómo estas escribas funcionaban. Matán y Matat es la misma persona. La pregunta es entonces, ¿quién fue el abuelo de Jesús o quién fue el padre de José? Porque tenemos a Jacob y tenemos a Elí nombrados. Y aquí quiero ser sincero, no es algo que podemos comprobar históricamente en el sentido de que hay un documento que verifique esto, pero así como los ateos tratan de causar duda, por cada duda hay una respuesta que tiene algo, un sentido común, o sea, algo que no es fuera de lo normal. Y lo que teólogos creen que sucedió aquí es lo que vemos en el Antiguo Testamento con Booz al redimir a Ruth. Ruth es mencionada en la genealogía de Mateo. Algo que se llama la responsabilidad del liberato. O sea, a lo que me refiero aquí es que en la Biblia se establece, y lo vamos a ver ahorita con Tamar, cuando el hermano mayor fallecía, ¿a quién le correspondía tomar la esposa del hermano mayor? Al hermano menor. Y lo que teólogos creen aquí es, en este sentido, lo que ha sucedido es que Jacob fue el hermano mayor de la madre de José y él falleció, y entonces en el sentido liberato, el que lo toma como por adopción fue Elí, y entonces por eso Lucas nos da no el nombre de su padre, sino el nombre del que sigue en la lista, que fue Elí. Y Mateo nos da a Jacob. De nuevo, no hay manera de verificar esto en que hay un documento histórico que lo afirme de los historiadores de este tiempo, pero el punto que yo quiero que veas es que no es algo que fuera de lo común. Muchas genealogías funcionaban de esta manera, donde habían estas distinciones en el tiempo hebreo, porque algunos se fueron por el padre que tomó la responsabilidad del liberato, y otros simplemente ponían el padre del hijo. Y entonces esa es la diferencia de estas 4 descripciones. Lo único que yo quiero que vean aquí es que aunque existen las diferencias, ninguna de ellas están sin contestación. Todas tienen una respuesta. Y de nuevo, lo que yo quiero que nosotros recordemos es que Mateo, con su genealogía, está haciendo más que dándonos un orden físico adecuado. Él está dando un orden de la casa real, un linaje legal, y el énfasis de Mateo en la genealogía de Jesús es darnos teología acerca de quién es este rey Mesías. En primer lugar, quiero que veamos que Jesús es el Mesías que da vida, y nos vamos a enfocar el día de hoy simplemente en estos primeros versos. Pero nota cómo Mateo introduce a Jesús. Él dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es este Cristo que ha venido? Y el título que Mateo le da, lo vemos al inicio, genealogía de Jesucristo, al final en el verso 16, al cual se llamó el Cristo. Este nombre Cristo significa aquel que es ungido. En el Antiguo Testamento, una persona que era ungida por una tarea específica. Y Mateo nos está dejando saber, este es Jesucristo, aquel rey que viene con un deber, una tarea específica que él va a hacer, que vamos a ir viendo a través del capítulo 1 cuál es esa tarea específica. Pero inicia Mateo con una frase de introducción, y el primer nombre que él menciona es Jesucristo. Y parte de la razón porque más mayor que Abraham y más mayor que David
y aún más mayor que Adán es ¿quién? Jesucristo. O sea, Él es el personaje más importante en esta genealogía. El ungido Jesucristo. La frase en griego lee así: Biblios, Geneseos, Jesús, Cristo. Esa palabra, Geneseos de Génesis. Libro del Génesis de Jesucristo. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis, ok. Pasaron el examen, se pueden ir acá, no se crean. Génesis. Libro del Génesis. El libro de Génesis nos habla al inicio de la creación de Dios. Y parte de lo que Mateo está haciendo aquí es, como nos explican algunos teólogos, él está mostrando que este Jesucristo, que ha sido ungido con una tarea específica, parte de su tarea va a ser establecer una nueva creación. Donde el primer hombre Adán, y Lucas en su genealogía lo hace bien claro, pero donde el primer hombre Adán falla y introduce al pecado, que introduce la muerte, este nuevo Adán, o este mayor Adán, este nuevo Génesis, este rey va a establecer una nueva creación que es muy distinta a la creación anterior. De nuevo, donde Adán falló, Jesús no va a fallar, pero va más allá de ello. Ve conmigo a Génesis capítulo 5, verso 1. De nuevo, libro de la genealogía de Jesucristo. Les dije la semana pasada, Mateo nos da frases que todo judío al escucharlas las entendía. Mateo no nos explica estas cosas porque Mateo asume que su audiencia las conoce. Mateo no explica por qué introduce el libro de la genealogía de Jesucristo. Él simplemente asume que a su audiencia escucharla van a recordarse de Génesis capítulo 5. Ahora, nota lo que dice Génesis 5. Este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. Simplemente voy a parar ahí. En el hebreo, igual que el griego, lee de esta manera: libro de las generaciones o del Génesis de Adán. En Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo. Es la misma palabra en hebreo traducido al griego. El punto aquí de nuevo es que a la audiencia judía escuchar libro de la genealogía de Jesucristo, rápido se les vino a la mente: wait a minute, esto suena muy similar a Génesis 5, donde la genealogía dice libro de la genealogía de Adán, para usar el lenguaje de Mateo en vez de generaciones, libro de la genealogía de Adán. Pero nota algo muy interesante. Quiero que leamos varios aspectos de esta genealogía en Génesis 5. Dice la palabra de Dios, voy a leer del verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y ¿qué? Murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y ¿qué? Y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 900 años y ¿qué? Murió. Qué bueno. Última. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y ¿qué? Y murió. Y ese es el patrón de Génesis 5. Vivieron, murieron. Vivieron, murieron. Vivieron, murieron. ¿Qué nos quiere mostrar Mateo acerca de este Jesús? ¿Por qué usar esa misma frase? Recordarán lo que dice Pablo: en Adán todos ¿qué? Mueren. Todos
morimos en Adán, nacimos en pecado porque somos de la raíz de Adán en nuestro cuerpo humano. ¿Y qué es lo que Mateo quiere que entendamos acerca de introducir a Jesús de esta manera? Libro de la genealogía de Jesucristo, recordándonos de Génesis 5. Lo que Mateo quiere ver es que donde en Adán todos mueren, en Cristo todos tienen ¿qué? Vida. Y Pablo nos va a decir, no solo vida, sino vida eterna. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos al salir de este mundo, que como Cristo dice en el Evangelio de Juan, aquel que creyere en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, porque Él es el Rey que no simplemente es mayor que Adán, pero es el Rey que da vida y la da eternamente. Y la pregunta en esta mañana, hermanos, ¿es tu Rey? ¿Es Cristo tu Rey? Esto es algo importante que Mateo quiere enfatizar. Es mucho más de lo que los judíos estaban esperando. Él es el Rey que viene a dar vida. Y luego Mateo nos da la frase importante de esta introducción, lo que los judíos tanto ansiosamente estaban esperando. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahora, de nuevo, notemos el orden aquí. David viene primero que Abraham, pero nosotros sabemos que en la historia de Israel, Abraham viene primero que David. De nuevo, Mateo está siendo teológico aquí. Mateo lo que nos quiere mostrar es que la herencia de David y el linaje de David sigue y sigue en Cristo. Y esto ya lo he mencionado. El problema aquí en este tiempo es que los judíos están esperando un Mesías y un rey, pero no hay reino en este tiempo. Los judíos están bajo el cautiverio ¿de quién? De Roma. César es, de nuevo, terrenalmente hablando, su rey. Esto lo vimos la semana pasada al estudiar los varios reinos que conquistaron a Israel hasta el tiempo de Jesús. Roma es el imperio que toma a cargo en el tiempo de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué están esperando un rey si no hay ni reinado? Y esa es la pregunta para los judíos, y la respuesta es porque en 2 de Samuel 7, 12 al 17 Dios le prometió a David que siempre iba a haber alguien del trono de David reinando en Israel, que el linaje, la promesa era un reino eterno. Y por eso Mateo no simplemente nos quiere mostrar que Jesús es este nuevo rey que da vida, sino que Jesús es también el rey que viene del linaje de David, y por lo tanto la profecía que se le dio a David sigue. Esta profecía continúa, de que sigue la promesa que Dios le estableció a David. Y de nuevo, tú y yo tenemos que pensar, ¿cómo es posible que esta promesa siga en Jesús cuando no hay reino? Y Mateo nos va a aclarar algo aquí. Notemos que en el verso 6, aunque hay más reyes, el único que es nombrado como rey es David. Isaí engendró al rey David. De nuevo, el punto de Mateo es decir, hey, el linaje, la promesa continúa a través de Cristo Jesús. Pero hay otro aspecto más. El verso 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Este patrón, 14, 14, 14, ¿qué tiene que ver? Y sí es simbolismo. El problema es que algunos dan yo diría el simbolismo equivocado. Algunos dicen que si tú reconoces en el hebreo, hay números que tienen simbolismos. El número 7, por ejemplo, tiene el simbolismo de cumplimiento o de perfección. Algunos dicen que Jesús es doble perfecto. O sea, hay un énfasis de perfección, perfecto, perfecto. Pero no es lo que está sucediendo aquí. La idea aquí es que la letra de cada alfabeto, cada palabra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Es lo que se llama gematría en el hebreo. Y
el valor numérico de David es 14. Y quiero que entendamos cómo sucede esto. El alfabeto hebreo no tiene vocales, simplemente consonantes. Es Dalet, Vav, Dalet, o es decir, D, V, D. No vamos a ver películas, DVD, no. Es D, las letras en inglés, en español, perdón, serían D, V, D. Y esta es la idea. La D tiene un valor numérico de 4. La V tiene un valor numérico de 6. Y de nuevo, la otra D, en el hebreo original no hay vocales, simplemente consonantes. El nombre de David es, en el hebreo se ve D, V, D, que es 6 más 4, perdón, 4 más 6 más 4, que se equivale a 14. El punto que quiero que vean aquí es que Mateo nos da la genealogía de Jesús de 14 en 14 en 14, porque lo que Mateo nos quiere hacer entender y lo que él quiere que nosotros veamos es que aún las generaciones en la genealogía de Mateo nos están señalando a que Cristo es el Mesías que ha de venir, que Cristo es el Mesías que tanto han esperado. Y aquí en este momento, los que están escuchando esta genealogía, hay un agrado, hay un regocijo, hay una fiesta en Israel, porque ha llegado el Mesías que tanto han esperado. Y lo que Mateo nos quiere recordar de nuevo al hacer esto, al nombrar a David como rey, a iniciar su introducción con hijo de David antes de hijo de Abraham, al darnos este mensaje un poco escondido de 14 generaciones a 14 generaciones a 14 generaciones, es que Mateo quiere que nosotros recordemos que cuando Dios hace una promesa, ¿Él qué? La cumple. Que Él es fiel, que este Mesías no es simplemente un rey que va a dar vida, sino que es un rey que es fiel a sus promesas, que tú y yo podemos descansar en las promesas de Dios. Y quiero terminar con el último nombre en esta genealogía. El verso nos dice, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, si estamos siguiendo la corriente, vemos que no hay diferencias en la genealogía de Mateo y Lucas. Vemos que Mateo nos ha llevado a Adán para mostrarnos que este Mesías da vida. Vemos que Mateo nos hace un énfasis en el hecho de que la promesa que Dios le dio a David sigue, pero luego nos dice que es hijo de Abraham. Y para ello ve conmigo a Génesis capítulo 12, porque es importante entender por qué nos da este detalle Mateo. Hijo de Abraham. Génesis capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí vemos la promesa que Dios le da a Abraham de padre de naciones y de una tierra que va a engendrar. Pero aquí está la importancia de por qué Mateo pone el orden de David a Abraham. Número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti ¿qué? Todas las familias de la tierra. Hermanos, si Jesús es solo hijo de David, el beneficio es solo para la casa de ¿quién? De Israel, de David, de los judíos. O sea, lo que quiero que vean aquí es que es importante para los judíos, para esta generación que esperaba un Mesías. Para Mateo es importante entender que el rey y la promesa y el linaje sigue, es importante. Pero más importante para Mateo es recordarles que él no solo es rey de los judíos,
de que este rey no solo viene a reinar a Israel, sino que él es también hijo de Abraham, y que de Abraham, es decir, de la descendencia de Abraham, iba a venir aquel que iba a reinar sobre todas las ¿qué? Las naciones. Y el punto aquí es que Jesús no solo es rey de Israel, sino que Él es rey sobre todo el mundo. Y si Él es rey sobre todo el mundo, esto significa que nosotros formamos parte de este reinado, porque tú y yo, espero que entendamos esto, no somos judíos. Tú y yo no somos israelitas, y no se confundan con algunos moveres allá que tratan de decir que somos los hijos perdidos de la tribu de Efraín. No lo somos. Perdidos sí, estábamos, pero no por ser hijos de la tribu de Efraín. Estábamos perdidos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en Cristo Jesús, el rey que reina sobre todas las naciones, entramos tú y yo en su reinado, no por la ley, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham. Es por eso que en Gálatas, Pablo, al argumentar con los judaizantes, les va a decir: nosotros no somos herederos por la ley de Moisés. No somos salvos por la ley de Moisés. Nosotros entramos por alguien que existió antes de Moisés. Los gentiles son salvos por la promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa de que de Abraham las naciones iban a ser bendecidas. Es por eso que al final del Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 28, es interesante lo que sucede al final del libro de Mateo. Perdón, estoy yo en Marcos. Pero al final del libro de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos en la gran comisión, Él les dice: por tanto, id y hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a parar ahí. El punto de Mateo es tratar de mostrarnos que tú y yo, y que los gentiles, aquellos que no son judíos, también van a tener esperanza de este nuevo rey y de este nuevo reinado. Porque así como Dios le prometió a Abraham que las generaciones iban a ser benditas a través de él, esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Aquel que es no solo rey de Israel, sino también rey de las naciones también. Y por eso, lo único que yo quiero que entendamos acá, al ver que Mateo introduce a este rey Mesías de esta manera, uno que da vida, uno que cumple sus promesas, uno que nos muestra que de él están todas las naciones bendecidas, de este rey, ¿qué es lo que aplica a nosotros para el día de hoy? Y la pregunta a esto es: si este es el rey Jesús, el rey que Mateo nos introduce, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos ¿es este nuestro rey? Porque parte del problema en el mundo cristiano es: nosotros queremos un rey que salva, pero no un rey que reina. Para decirlo de otra manera, yo quiero que Cristo me salve de mis pecados, pero yo quiero vivir mi vida como yo la quiera vivir. Y entonces queremos rey salvador, pero no queremos rey que reina. No queremos someternos al señorío de Cristo. Y Mateo nos está introduciendo a un rey que reina sobre todas las naciones, porque el énfasis para nosotros es reconocer que Cristo es nuestro rey. Y si Él es nuestro rey, tú y yo debemos someternos a su reinado, someternos a sus decretos y descansar en paz en el hecho de que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y que en Él tú y yo somos benditos. Las naciones son benditas a través de Cristo Jesús, el Rey que da vida, el Rey que es fiel a sus promesas, el Rey que reina sobre todas las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Dios, a poder entender. Sé que es mucha información a veces para nosotros retener en un solo sermón.
Pero Padre, yo te pido que tú nos ayudes a recordar que tu palabra fue escrita y inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto es perfecta. Ayúdanos, Dios, a no dudar de tu palabra, sino, Padre, a descansar en la veracidad de ella, a descansar en la realidad de que aún Mateo nos presenta a un rey Mesías que sigue reinando. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes a nosotros a simplemente poder someternos a tu reinado, a que día tras día vivamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, Cristo amado, te lo pedimos, y la iglesia de Cristo dice amén. Amada iglesia.